un hecho que sin dudas también pone en jaque a toda la comunidad sobre los comportamientos y los límites que existen entre estas relaciones sociales, entre los que se publican en las redes sociales también. Y fundamentalmente pone de nuevo en tapete la situación de consumo extremo, consumo de sustancias peligrosas, y estamos hablando del consumo de drogas. ¿Por qué? Porque recordemos que hace tan solo unas semanas atrás un grupo de padres salió a las calles por tercera vez a pedir por favor un centro de rehabilitación en la ciudad, porque la circulación de drogas en la ciudad de Villa Ángela es alarmante. Y el padre que dialogaba con nosotros nos decía, la situación nos desbordó como familia, como padres, no sabemos qué hacer, nuestros pibes se nos están muriendo. Sí. El llamado, el pedido urgente ante este tipo de situaciones es necesario poder hacerlo. Por supuesto que toda esta situación ya está en manos de la justicia, se está investigando. Se ha solicitado que este video se baje de las redes sociales, pero a causa de la viralización inmediata que tuvo, es muy difícil de controlar lo que ocurra con este video y en los dispositivos en los que pueda estar y que pueda seguir circulando, por supuesto. Y por eso lo reclamamos tanto, por eso lo decimos todo el tiempo, desde acá y desde todos los lugares donde podemos. Hay que empezar a trabajar en serio, hay que empezar a trabajar en serio en relación a este tema, en apoyo a nuestros niños, en ver lo que están haciendo nuestros jóvenes. El narcotráfico lamentablemente ha perpetrado todos los estamentos de la sociedad. Es un tema que realmente nos preocupa. En un ratito vengo con vos, Huguito, pero antes tenemos que irnos a la comunicación telefónica, Diana. Así es, comunicación con el doctor José Lo Viudés, neumonólogo, gerontólogo. Le agradecemos infinitamente su generosidad, doctor, por este tiempo, y queríamos hablar con usted acerca de la enfermedad que aquejó en el último tiempo al Papa Francisco. Doctor, muy buenos días. Bueno, ahí vamos él es neumonólogo, es gerontólogo, y vamos a hablar acerca, o queremos conocer un poco acerca de esta enfermedad que, como decía Diana recién, aquejó al sumo pontífice, el Papa Francisco. 12 años duró su papado. Dame una cortita, Huguito. Bueno, vamos a hablar también del fallecimiento ayer de Hugo Orlando Gatti. Sin dudas, un rupturista. A los 80 años falleció el loco Gatti. Hay que recordar que surgió jugando en Atlanta desde muy joven, pasó por Gimnasia de La Plata, Unión de Santa Fe, River. Muchos no lo tienen, pero estuvo 4 años en River, eclipsado por Amadeo Carrizo. En esa época era el gran arquero de River, ¿no? No jugó mucho y después sí estuvo en Boca, donde ganó dos Copas Libertadores y es muy recordado realmente en Boca. Falleció a la edad de 80 años. Su última actividad era en el Chiringuito, que es el Chiringuito, el programa deportivo más importante de España. Él mismo había dicho, soy más querido en España muchas veces y más reconocido que en Argentina, así que a los 80 años ayer falleció Hugo Orlando el Loco Gatti. Bueno, era más querido en estos momentos. Antes, en estos momentos ¿por qué? Porque fue muy crítico con la selección argentina. Sí, fue muy crítico con Messi, con la selección. Además, su retiro no fue jugando. En realidad, su último partido fue frente a Deportivo Armenio, un partido que en el 88, en septiembre, Boca lo pierde 1-0 por una mala salida de él, quiere salir jugando, pierde la pelota, Boca pierde 1-0, y el Pato Pastoriza, que era el técnico de Boca, lo saca y lo pone al gran Carlos Fernando Navarro Montoya, el mono Navarro Montoya. De ahí nunca más jugó el Loco Gatti y no tuvo su despido del fútbol como se merece, digo, jugando dentro de la cancha. Sí, tal cual. Así Bueno, una gran falleció personalidad del fútbol y gran admirado y odiado en el último tiempo también por mucha gente, ¿no? Ahora sí estamos en comunicación con José Lo Viudés, él es neumonólogo, gerontólogo, que está ya en línea. ¿Cómo le va? Buenos días, doctor. Aquí Esteban Melamuta, Diana Miranda y Hugo Mieres desde Radio Nordeste. Buenos días. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bueno, para hablarle un poco acerca de, o para que nos hable usted, mejor dicho, acerca de esta enfermedad que aquejaba al Papa Francisco en los últimos tiempos, ¿qué nos puede decir? Bueno, nosotros veníamos hablando ya de esto, ¿no? Hace un tiempo que lo veíamos al Papa desde el 2021, comenzó con esta rodilla que lo dejó en silla de ruedas, y eso en el adulto mayor no se puede negociar. Un adulto mayor nunca se debe quedar quieto, y ese fue para mí el primer error, y sobre eso sobrevino el tema respiratorio concurrente todos los inviernos y los otoños,
y bueno, terminó con el episodio hace 40 días, 45 días con esta neumonía bilateral y una falla multiorgánica que pudo salir adelante, pero que obviamente le deja secuelas, ¿no? Uh-huh. Esta enfermedad, doctor, la neumonía bilateral, ¿cómo afecta al adulto mayor fundamentalmente? Bueno, la neumonía bilateral es un cuadro grave en los mayores de 80, pero bueno, lo que pasa es que él estuvo diagnosticado precozmente y muy bien tratado, y entonces pudo salir de eso. Para mí lo que se subestimó es que el adulto mayor es un ser que tiene una serie de órganos que están trabajando al 50% de sus funciones, lo que pasa es que con eso alcanza, y cuando sufren una inflamación severa sobre una crónica, que es la neumonía, es una inflamación severa aguda, sobre una crónica que es la obesidad, el sobrepeso y el sedentarismo que tenía el Papa y el estrés tremendo que estaba cursando por la función que cumplía, se concatenan ambas inflamaciones y terminan dando un desgaste muy masivo, sobre todo cardíaco y pulmonar y muscular. Fue a recuperarse, pero fue al Vaticano, no fue a un centro de rehabilitación como hacemos nosotros. Nosotros derivamos a los pacientes como él a un centro específico de rehabilitación, donde no tienen entrevista con la prensa, donde todo el tiempo estamos pensando en la mejor comida, en la mejor nutrición, con proteínas, con desinflamadores, con rehabilitación cardíaca, pulmonar y muscular, y todo eso no pasó, ¿no? Uh-huh. Francisco ya tenía antecedentes desde joven de problemas respiratorios, ¿verdad? Sí, a los 21 años tuvo una probable neumonía versus una tuberculosis, y eso nunca lo vamos a saber porque hay que ver la biopsia. La cuestión que esa lesión que tuvo a los 21 años le provocó una cicatriz en el pulmón, que son como unos agujeritos que llamamos bronquiectasias o quistes, y ahí se juntaban muchas secreciones, así que un médico del Sirio libanés, que fue donde fue atendido ahí, decidió con buen criterio operarlo y sacarle parte del lóbulo superior del pulmón derecho, y ahí fue que resolvió el cuadro, pero le quedó un pulmón lastimado, ¿no? Y ese pulmón tal vez sea la causa de todos sus problemas futuros, porque ahí se alojan gérmenes, porque es una zona del pulmón que no está bien pavimentada desde el punto de vista de las cilias, que son los pelitos que sacan las secreciones, que es una forma de defenderse que tiene el pulmón, que es un basurero básicamente, que recoge la basura del pulmón todos los días y hace que uno la expectore. Eso no tenía el Papa, entonces tenía infecciones respiratorias todos los años. Bueno, esta fue la peor, claramente fue la peor, la que sucedió en febrero-marzo, y le dejó mucha cicatriz pulmonar y evidentemente por la muerte que creemos que fue cardíaca, le provocó mucho sufrimiento cardíaco, ¿no? Doctor, ¿cómo lo vio al Papa usted en los últimos días, ahora estos días que pudo salir y dar su mensaje en Semana Santa, en la Pascua? ¿Cómo lo vio? Yo lo vi muy mal. Lo vi el primer día que salió y que tuvieron que meterlo rápidamente. Me pareció que había una decisión prematura, probablemente fue una decisión de él, ¿no? Él era un hombre de un carácter muy fuerte. El kinesiólogo de él es chaqueño, justamente, donde son ustedes, y es amigo mío del italiano. Y hablo una vez por semana, hablo con él y me cuenta que es un hombre muy terco, con mucha personalidad y mucho altruismo. Él quería hacer el bien y yo me imaginé que en Semana Santa a la exposición iba a ser el doble, y así fue. Y una cosa importante que sucedió y que no estamos tomando en cuenta para mí, hay una patología que se llama el corazón roto, que es, ya pudimos demostrarlo gracias al COVID, que una persona cuando sufre mucho, su corazón libera una serie de sustancias que son, por ejemplo, la adrenalina y el cortisol, y como el corazón tiene muchos receptores para eso, el corazón sufre esa descarga de sustancias neuroactivas y muy activadoras cuando uno está estresado, ¿no? Yo creo que la reunión con el representante de Trump, que vino como a pedirle disculpas al Papa sobre las atrocidades que está haciendo Trump desde el punto de vista humano, ¿eh? No hablo de políticos, sino del humano, que es echar a gente. Por ejemplo, hay una niña de Cuba que acaban de expulsar del país. Yo creo que todo eso va en contra totalmente con lo que piensa el Papa, y creo que el solo hecho de pensar esa reunión con un traductor en inglés y de decir las palabras adecuadas cuando él seguramente estaba muy enojado porque está en las antípodas de la humanidad que tenía el Papa, creo que todo eso fue contraproducente, y creo que fue un detonante de algo crónico, pero que fue un detonante del famoso corazón roto, que es el corazón del que sufre agudamente, como por ejemplo cuando muere un familiar querido y la gente a veces se muere de un infarto. Creo que ese fue un detonante muy importante que no se tuvo en cuenta. ¿El Papa sufría de ello? ¿Tenía el corazón roto?
Él tiene un corazón normal, pero que no fue estudiado, y estoy de acuerdo con eso, porque un paciente de 88 años no se le puede estudiar con una cinecoronografía, que es meterle un catéter por la arteria femoral y ir hasta el corazón y revisar arteria por arteria. Eso me parece que es contraproducente, pero digamos, por fuera era un corazón bueno, como que él realmente tenía un corazón noble y bueno, pero por dentro uno sabe que después de los 75 años las arterias, pequeñas arteriolas picárdicas se llaman, que son las arterias que llegan bien al músculo cardíaco, son arterias que se empiezan a tapar por viejitas. Esta sustancia que libera uno cuando está enojado o estresado, que es el cortisol, la adrenalina, son vasoconstrictoras, o sea, cierran las arterias y aumentan la frecuencia cardíaca. El corazón necesita más irrigación porque está muy estresado, pero esas arterias, digamos que por el estrés que está sufriendo, se cierran y producen lo contrario, que es disminuyen el aporte de oxígeno al corazón. Y eso es lo que llamamos corazón roto, que es, lo pudimos demostrar en el COVID, el corazón de gente que pensaba que se iba a morir del COVID, se terminó muriendo de problemas cardíacos por el estrés, la tristeza o el sufrimiento y no del COVID. Uh-huh. Doctor, escuchaba la palabra de varios neumonólogos allí en Roma, en Italia y demás, y ellos decían que en la última internación que él tuvo, ellos sostenían que iba a ser un milagro que él pueda salir de esa internación. Sin embargo, salió. Es decir, la primera es, hubo un milagro allí, cortito, pero lo hubo, o sea, porque no sé si va a discrepar con los profesionales, con sus colegas. Y la segunda es, ¿se pudo haber hecho otra cosa para salvarle la vida al Papa Francisco? Sí, no, yo el primer día que hablé del Papa, que había pasado una semana de internación, dije que lo que me pareció muy bueno fue que ellos tuvieron el diagnóstico etiológico, o sea, la bacteria que lo estaba colonizando al Papa, a las 48 horas de haber ingresado. Eso significa que ya sabían qué bacteria era y ya tenían el antibiótico específico y comenzaron precozmente. Así que yo creo que si bien fue una neumonía, que es un término muy dual, porque neumonía es una imagen tomográfica, ¿no? Pero la evolución de la neumonía depende mucho de la precocidad del tratamiento y de la cantidad de opciones que le damos, y ese hospital donde estuvo el Papa era muy bueno, así que yo creo que era obvio que él iba a salir. Lo que sí estuvo mal, y ahí va la segunda respuesta a tu pregunta, es que la rehabilitación debería haber sido muy seria, y debemos olvidarnos de la personalidad que tenemos delante y pensar en el ser humano y el paciente. Eso hacemos los médicos, tratamos todos los días, pero obviamente con personajes como el Papa, Maradona, es muy difícil. Maradona, por ejemplo, a mí me consta, los médicos que lo estaban viendo no estaban de acuerdo en que se vaya de alta, estuvieron todos en desacuerdo y Maradona decidió irse, y es la voluntad que tiene cada ser humano de poder decidir sobre sí mismo, ¿no? Así que el Papa, estoy seguro que él no aceptó ir a un centro de rehabilitación. A mí me consta por mi amigo el chaqueño, el quinichero, no aceptó ir a un centro de rehabilitación y no aceptó la rehabilitación seria que le habían propuesto los médicos y que yo estaba de acuerdo. Inclusive yo había hablado con mi amigo y lo había dicho en los medios que quería que le pongan una sonda para que lo alimentemos durante la noche. A estos pacientes como el Papa, la debilidad muscular es extrema. Fíjense que él no podía hablar ni levantar un brazo. Eso es debilidad muscular, se llama sarcopenia. Eso se mejora con alimentación, con preparados hiperproteicos. Se lo damos durante la noche a los pacientes. El paciente no sufre ningún inconveniente. Mientras está durmiendo, está comiendo, pero con super alimentos. Todo eso no pasó y fue una decisión, me imagino, personal del Papa, digamos. Doctor, buen día. No personalizando directamente en el Papa Francisco y hablando en general en adultos mayores. Un adulto mayor al cual lo afecta neumonía o cualquier enfermedad respiratoria, ¿el sedentarismo y la falta de movimiento terminan agravando el cuadro? Claramente. Yo recuerdo, yo roté en un hospital de clínicas de Barcelona en el 2000, y lo que me llamó la atención de ellos, que ya tenían muy claro que el paciente el día que entraba a la internación, lo bañaban, lo afeitaban, le ponían ropa nueva y lo paraban en la cama el día 1, y al día 2 lo sacaban a caminar. Nosotros íbamos a ver pacientes y pasaban los pacientes caminando con una enfermera, cosa que nosotros en el 2000 en el hospital italiano no hacíamos. Nosotros veíamos el paciente como un episodio, que era una neumonía, por ejemplo, y no pensábamos en la rehabilitación física y en la caminata. Hoy en día eso ya es innegociable. El día que entra tiene que ser seguido con un fisioterapeuta experto y un gerontólogo, que no solo tienen que pensar en el epifenómeno agudo, que es el árbol, digamos, que sería la neumonía, sino en el bosque, que es todo el cuerpo humano, en que si no camina no va a ir de cuerpo, si no camina no va a dormir bien de noche,
y todas esas cosas son muy importantes, ¿no?, en el adulto mayor. Perfecto, doctor, muchísimas gracias por la... para Sí, Dayana perdón. tiene una más. Sí, perdón, doctor, antes, ¿pudo hablar en estas horas, no sé, tal vez con el kinesiólogo del Papa para saber cómo estaba? Hablo seguido porque yo estaba muy preocupado, estaba muy en desacuerdo de verlo así. Primero, la imagen corporal que daba, o sea, hay otra cosa en gerontología que es muy importante, que es el adulto mayor se tiene que sentir pleno, se tiene que sentir bien, porque eso dispara una serie de sustancias en el cuerpo del adulto mayor que hacen que como te ven, te tratan, o como te ven, te sentís, y yo creo que no le hacía bien al Papa eso. Y lo segundo es que no lo había preparado física y cognitivamente para poder salir a dar esos rezos que hizo. Y tercero, que yo le decía que no estaba de acuerdo que tenga reuniones políticas, porque era un papa muy político, pero él lo tomaba con tanta pasión que yo le decía a mi amigo que se va a estresar mucho, eso produce un desgaste metabólico muy extremo, y acá están las consecuencias. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo grande. Ahí estaba José Viudés, neumonólogo y gerontólogo. Sí, dale. Tengo una data, todavía no está confirmado, pero la AFA también, siguiendo la línea del fútbol italiano, se suspendería toda la actividad futbolística el día de hoy. Todavía no sacan el comunicado oficial, pero me informa un colega que trabaja allí en prensa de AFA de que ya estarían a minutos de sacar una comunicación respecto a la suspensión de la actividad futbolística hoy en nuestro país. Perfecto. Dayana, ¿con qué venimos enseguida? Bueno, en un